Una de las imágenes más horrorosas que nos ha tocado ver llegaron en vivo esta mañana desde Estados Unidos, cuando se dio cuenta de la muerte de una periodista de 24 años, Alison Parker se llama ella, y de su camarógrafo Adam Ward. Hacían un despacho en vivo cuando un ex empleado de la cadena de televisión CBS en Virginia, había sido compañero de trabajo de... Una afiliada de CBS, Enrico, que son estas cadenas regionales. Claro, era una cadena regional filial de CBS. Se grabó apuntando a estas personas mientras hacían este despacho en vivo y luego abriendo fuego y provocándoles la muerte. Estamos hablando de Bester Lee Flanagan, de 41 años, que tenía un nombre en el mundo periodístico, un nombre ficticio, se llamaba Bryce Williams para el público, digamos. Claro, así era conocido. Así era conocido. Había sido lector de noticias, había tenido una presencia importante en la cadena y había sido despedido de esta cadena. Exactamente, era un tipo despechado que obviamente parece un móvil inmediato, instantáneo, pero la discusión en los Estados Unidos, incluso la discusión política a esta hora, es pedirle al Congreso sentido común, lo dijo el gobierno en un comunicado, para reducir la violencia armada, el acceso fácil a las armas en Estados Unidos y el uso que cada cierto tiempo tipos que colapsan, entran en una situación de violencia y asesinan gente, casi como una cosa cíclica que se nos repite cada cierto tiempo. Queremos hablar de este tema con Carlos Libassich. Él es doctor en sociología de la Universidad San Sebastián, nos escucha en el teléfono y le agradecemos por atender. Carlos, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Este tema, bueno, siempre remece a todo el mundo, sobre todo con la crudeza de las imágenes, en este caso en particular, sobre todo cuando hay personas que están además cumpliendo un rol profesional, que son acribillados prácticamente ahí a quemarropa. Pero en Estados Unidos es un tema de discusión hace bastante tiempo, sobre todo el tema de la tenencia y control de armas. Lamentablemente es así, pues, como ustedes señalan. Esto es parte de un habitué en los Estados Unidos y lamentablemente yo diría que este hecho en sí, en particular, yo creo que es como el libro La Crónica, una muerte anunciada, pero ahora grabada. O sea, cuando uno leía ese libro decía el día en que iban a matar a Santiago Nazar a las 5 y tanto, acá la persona la filmó y la mandó a las redes sociales. Yo creo que eso es como lo increíble, es como alguien podría decir cómo llega al nivel de desquiciamiento social o de apatía de la persona con el sistema o con algunas decisiones que se pueden haber tomado, que es capaz de llegar a un extremo como este, que es lamentable. Yo creo que hechos como estos rara vez uno se habría imaginado que podían dar. Claro, ¿y cómo se puede interpretar ese nivel de exhibicionismo, además de un hecho tan fuerte, tan violento, que termina además con la vida de dos personas? ¿Hay un análisis que se puede hacer justamente a la idea de este sujeto de hacer público, de mostrarlo, de ser derechamente exhibicionista, como una situación de estas características? A ver, yo tengo algunos antecedentes, ustedes nombraron algunos de ellos y yo tengo otros. Por ejemplo, ustedes señalaron que era una persona que tuvo cierta importancia en los medios de comunicación, pero él también apelaba a que le habían hecho bullying por su color de piel y también por su opción sexual. Entonces, que esto había sido, y que una de las personas que había causado esto hace 2 años era la niña que él, en su estilo, ajustició de la manera por la cual se cobró venganza. Entonces, aquí hay un elemento que tiene que ver con una situación donde en Estados Unidos, si estos elementos fueran ciertos, y en Europa en general, el tema de la integración social, de la relación de la política pública, de acogida del sistema y todo esto no se está dando. Porque, a ver, en Estados Unidos ha habido bombas en una maratón en Boston, personas que matan en un colegio, en una universidad, en un cine. Entonces, no, es un hecho aislado. Con esto no quiero decirte, mira, una cosa más, sino que es como representativo de un sistema y de un modelo que a través de las películas, a través de las canciones, nos muestran una realidad que en el día a día no se ve. O sea, yo recuerdo el hecho cuando Bill Clinton gobernaba y un fallo en Estados Unidos fue a través de la policía en el maltrato a un joven también de raza negra, que desencadenó, ya no recuerdo en la ciudad, como 4 o 5 días de furia. Pero si ustedes ven este modelo en Francia también pasó una vez, en Inglaterra también pasó. O sea, nosotros hablamos de integración social de los distintos grupos, a veces religiosos, raciales, sociales, pero no se da. En la práctica no hay integración social, lo cual
si tú sumas eso a una nación que tiene el excesivo énfasis puesto en el derecho y en la libertad, el tema de las armas pasa a ser la demostración de una desencadenación no armónica del sistema social. O sea, dicho de la siguiente manera: cuando las personas sienten que las instituciones y que el sistema en sí no los acoge, la reacción siempre tiene que ver con violencia de este estilo, lamentablemente. Carlos, déjame llevarte también a uno de los hechos más potentes del día, y es que la persona autora de los disparos, el asesino, Bryce Williams, es un ex empleado de la cadena, una persona que también fue un reportero, una persona que también se dedicó al broadcasting, y con esto me refiero a que tenía las herramientas comunicacionales bastante claras y sabía cómo usarlas al momento también de hacer visible su crimen. Yo creo que en eso quizás hay un elemento un poco más inédito respecto a otras matanzas que lamentablemente sí son recurrentes. Coincido con lo que pasa con la alienación social y con lo que ocurre en países donde esto está bien complejo, como Europa y Estados Unidos. Pero a mí me parece que lo que vemos hoy de un señor que va teléfono en mano para registrar desde su perspectiva de tirador el momento en que los mata, luego se encarga de viralizarlo a través de cuentas de redes sociales y dar cuenta de sus motivaciones, me parece que hay un nuevo elemento que tiene que ver con usar a los espectadores, usar a la gente como una suerte de teatro del horror, transformar un teatro del horror y que la sociedad sea amplificadora a la vez de las razones, por desquiciadas que sean, de un tipo como este. Yo asistí a yo siento que asistimos a una cosa bien inédita en eso. A ver, yo lo dije en algún momento, que esto es lo más increíble que a uno le podía tocar ver, como expresión de noticia, como expresión. Yo la reacción no la voy a juzgar, porque ahí yo creo que ahí eso tiene que ver con la persona en sí, pero socialmente yo creo que esto supera todo. O sea, aquí uno podría decir que la tragedia superó a la realidad, o sea, así de simple. Y yo creo que aquí hay un elemento sumamente cruel también en otro sentido. Este tipo de hechos uno lo podría asociar de repente a las diferencias que hay entre los palestinos y los israelitas. Uno podría asociarlo como una lógica propia del mundo árabe, que también se hace un planteamiento bien injusto, porque uno dice, mira lo que pasa allá, mira lo que pasa en el Medio Oriente, mira lo que... Pero aquí yo diría que esto es en el corazón y en el espíritu de la libertad, donde los Estados Unidos siempre han hablado de un modelo de desarrollo, de éxito y todo, y esto lo saca de todo, porque aquí la persona, más allá de quien fue en el pasado, a través de esta acción, al publicarlo de la manera que lo hace, quiere volver a ponerse en el primer lugar de la noticia, ser el centro de la generación, o la génesis, por decirlo, de lo que podríamos decir del espectáculo noticioso. No lo digo en términos despectivos. Sí. Y yo creo que señala también un poco de una enajenación, de una salida mal, porque él en los antecedentes que yo manejo responsabiliza a esta niña a la cual él asesina. Entonces aquí hay una situación en donde uno tendría que preguntarse tantas cosas, pero igual así no vamos a tener cómo explicarlo, porque insisto que esto supera, yo te diría, que todos los cánones de cordura que nosotros podríamos haber pensado desde la perspectiva social. O sea, pensar que alguien iba a hacer esto para generar esto, para generar este desenlace, yo creo que no estaba en los anales de nadie, ni en los más pesimistas de los ¿cómo se llama?, de los psicólogos o de los psiquiatras. Estamos conversando con el doctor en Sociología de la Universidad de San Sebastián, Carlos Libassich. Carlos, pensaba yo mientras lo escuchaba que si Estados Unidos no es el país que tiene más facilidad de acceso a las armas en un pequeño mini mercado, digamos, con total libertad, y además es un país que, por lo menos culturalmente, a través de su literatura, de sus películas, de su cine, nos entrega una visión de un país súper estereotipado, en el que el exitoso, la niña exitosa, es la niña rubia, buena moza, porrista. El hombre atlético, exitoso en sus negocios, en fin, es un país donde el éxito está muy estereotipado, y donde parece que los que no respetan ese estereotipo de alguna manera se quedan fuera o de la aceptación social o del concepto de éxito. Eso como mezcla parece una mezcla bien fatal que me parece que no se da en otra parte. Yo te diría que la recurrencia es Made in United States, por decirlo de alguna manera, es solo de ellos. Pero yo te diría que esto es una situación que está pasando de una u otra manera en varias sociedades desarrolladas. O sea,
se pone siempre el modelo canadiense de Toronto, creo, como el modelo más exitoso de lo que es integración y de diferenciación social, cultural y originaria, por decirlo de alguna manera. Pero Estados Unidos no se destaca por eso. Entonces hay un detonador social que tiene que ver con este estereotipo que tú dices, y también con los niveles de exigencia en cuanto a la relación social que debes establecer. Yo te diría que son lo más fuerte. Cuando tú pones un estereotipo, un modelo, inevitablemente estás haciendo, ¿por qué no decirlo de alguna manera, exclusión? Y exclusión a través de la imagen, de la literatura y, ¿por qué no, de la mundialización que haces de tu país? O sea, mira tú, desde la perspectiva de estos estereotipos, si hay gente diversa en cuanto a color y a condición social. No, siempre son el modelo universal, moderno, occidental, de lo que es rubia, blanca, de determinada forma. Hay siempre ese engranaje que se transforma al final como en un mal elemento de expresión social, que tiene que ver con estos hechos de violencia y de enajenación, por supuesto. Alguien que siente que no es integrado, no es incorporado, y además, a través de las imágenes de la literatura, no es representado como expresión, normalmente va a reaccionar de esta forma, lamentablemente. Ahora, esto lo mencionabas ahí, Carlos, que tenía que ver con sociedades desarrolladas. ¿Es patrimonio exclusivo de ellas? ¿Qué es lo que establece la diferencia de este nivel de violencia o de acceso a las armas y todo eso que puedan tener sociedades más desarrolladas versus las que no estamos tan desarrolladas? A ver, en las que no estamos tan desarrolladas se entiende como un déficit del sistema y nos hablan de subdesarrollo. Entonces, a partir de ahí, como nosotros no funcionamos, no somos modelo de representación, salvo para satinizarnos o para ponernos como un ejemplo a no seguir. En el caso de las sociedades desarrolladas, que si bien tienen una serie de elementos que las hacen distintas, si bien funcionan, parece que no funcionan en su integralidad. O sea, son desarrolladas para determinadas situaciones, pero hay un elemento que tiene que ver con la integración social que no se da, que no se produce como tal. Y esto que a veces en sociología se dice como la asincronía del sistema en la relación de partes, se expresa a través de la violencia. Es decir, cuando la gente siente que el sistema no es todo lo acogedor o no tiene todas las bondades de recepción y de trato que dice, la gente se toma este tipo de expresiones sociales como para romper el sistema, como para decir esto que tanto decimos que hacemos, en el fondo, en la práctica, en el día a día, a los que somos así o a los que venimos de acá o a los que nuestro origen nos determina por el color o ya sea por la opción, no nos tratan de igual manera. Por eso, en el fondo, queremos mostrar que la realidad no es como la cuentan o como la describen. Carlos, yo quería pedirle antes de terminar una mirada para Chile como sociedad, porque, por ejemplo, a mí personalmente, y es un juicio personal, me da cierta inquietud cuando veo que la respuesta a lo que se denomina delincuencia o progreso de la delincuencia, aunque incluso a veces las cifras digan que la delincuencia baja, pero esa sensación de que uno potencialmente va a ser víctima de la delincuencia, la respuesta más aplaudida parece ser armarse y es más, dispararle a un delincuente, herirlo. ¿No cree que pudiéramos caminar un sendero similar al de Estados Unidos? Voy a decir algo respetuosamente, y antes que me lo preguntaras, tengo la misma sensación que tú. Y lo voy a poner con 2 o 3 cifras sin por eso ser demagogo. A ver. Con una sociedad que tiene un 60% de la población, que tiene menos de 5.000 pesos diarios para vivir, que el 27,8% de las familias de este país se tienen que endeudar para comer, y con un 0,01% que tiene una renta per cápita de 456 millones mensuales, no hay distribución, no hay integración, y además sumemos que, yo siempre digo esto, nosotros tenemos muchas veces una pseudo democratización de los espacios. Más bien que una relación de partes, hay una imposición de poderes, y eso a la larga va a gatillar en lo mismo. Ahora, nosotros somos bastante más, voy a decir algo entretenido, somos bastante más racionales que los norteamericanos porque no estamos enajenados con respecto al sistema. No somos los patrones ni los que tenemos que vender la imagen del sistema, pero de una u otra manera este sistema nos está llegando sin darnos cuenta, y comparto muchas veces contigo que a veces más que delincuencia también tiene que ver con enajenación y con un poco de desidia contra el sistema. Entonces quiero generar esta idea de inseguridad, porque en el fondo no voy a proceder igual que los norteamericanos, pero también me quiero mostrar. O sea, quiero señalar que estoy disconforme. O sea, podríamos decir que vamos para último gobierno, para terminar la idea,
en estos 2 últimos gobiernos, eso se ha notado mucho, cuando la gente siente que el sistema, la clase política y todo, como que no los acogen, no los reciben. O sea, podríamos decir que podríamos decir que vamos lento, y quizás de otra forma, pero vamos hacia allá, al menos un camino de alguna manera más distinto o de otra manera, pero podríamos terminar llegando a lo mismo. Comparto plenamente lo que ustedes señalan. Yo soy de esa idea, no quiero ser con esto pesimista ni alarmar, pero yo creo que cuando nosotros hablamos de diálogo social, de integración, de participación, deberíamos darnos cuenta que hay cosas del modelo americano que son muy buenas, pero que si en Chile la llevamos de igual manera, nos vamos a perder lo que es la esencia, la parte de comunicarse y de vincularse. Y nosotros estamos a escala humana y social más corta, por lo cual los procesos no debieran ser tan dolorosos. Pero a eso tiene que haber voluntad de parte. Y si uno revisa la historia de Chile, y vamos a hacer un análisis histórico, y las 3 constituciones que tenemos siempre han sido impuestas y no democráticas, queda claro que el modelo no es muy acogedor. Muchos de estos catalizadores de violencia los hemos importado con las cosas buenas y malas de los modelos que estamos copiando. Un diagnóstico más sombrío, Carlos decía